Con respecto al tema de que si es muy difícil trabajar en ese marco, pues dentro del punto de vista organizacional, pues es lo más complicado porque estamos tratando de montar una junta directiva en corto plazo, estamos tratando de generar los fondos necesarios para garantizar una gremial fuerte y sólida. Pero en el terreno ya de las gremiales, de los empresarios, de las empresas, perdón, es bien fácil, porque la respuesta que hemos tenido nosotros ha sido una respuesta exagerada. Nosotros llenamos dos salones de un hotel y prácticamente solo con una convocatoria. Así es de que queremos decirte que nos han llamado, tenemos empresarios de Santa Ana, de Aguachapán, de Sonsonate, de San Miguel, de La Unión, de Usulután, de todas las zonas del país, y todos hablando en el mismo discurso, diciendo ya era hora de que viniera una gremial que haga todo lo posible por defender únicamente los derechos y libertades que debería de tener el empresario nacional y poder nosotros accesar a ese pastel, a esa repartición de ese beneficio. Pero así como ha estado la cosa, pues creo de que estos señores, los que han estado allí, que son gentes que merecen todo nuestro respeto, deben de darse cuenta de que, como tú nos decías, también por el otro lado se pudo ver un sesgo político muy claro, ¿no? Muy marcado, así es de que no, las gremiales no deben de estar en función de ningún partido político, nosotros estamos claros en eso y vamos a luchar por defender con mucho valor esos principios. Ok, cuando se lanzó esta gremial, decía Julio Villagrán, que es uno de los también integrantes de esta empresa, de esta nueva asociación empresarial, decía, esta nueva asociación será dialogante y razonable con usted, señor presidente, le decía señor presidente electo, le decía a Mauricio Funes, ¿no? Y su gobierno, y nos convertiremos en críticos constructivos cuando la situación así lo amerite. No compartimos en lo absoluto la búsqueda de privilegios o prebendas desde organismos gremiales, dice. Doctor Martínez, sí. Explíqueme más o menos el contenido de este párrafo. Quizás poniéndolo un poco en contexto. Las gremiales que actualmente existen, precisamente uno de sus pecados consideramos que ha sido ese. No recordamos haber tenido reacciones o señalamientos categóricos ante el manejo, llamémosle desordenado o ineficiente, que el gobierno estaba haciendo de las finanzas públicas. Aquí se habló de que el país estaba blindado ante una crisis económica mundial, se ha hablado que todo marchaba sobre ruedas, y en ningún momento estas gremiales alzaron la voz con categoría para señalar esos problemas. Y hoy, justamente después de las elecciones, nosotros nos encontramos con que prácticamente el Estado está en bancarrota, que esto no se ha generado de la noche a la mañana, esto es todo un proceso que ha venido cimentándose, que ha venido consolidándose por unas malas políticas económicas de los gobiernos anteriores, ante los cuales no ha habido precisamente esa crítica de la que se está hablando ahí, ese señalamiento. Yo creo que... ¿Y una gremial tiene que tener esa función también de crítica? Yo creo que si eso afecta al empresariado, por supuesto que tiene que levantar la voz y decir y ser previsor. Señores del gobierno, creemos que el rumbo en este sentido va a afectar a la empresa tarde o temprano por estas y estas razones. Entonces, y yo creo que para eso son muchos de ellos empresarios fuertes, economistas fuertes y visionarios. Entonces, cuando nosotros tenemos claramente definido de que si el gobierno que viene para los próximos 5 años en algún momento toma medidas que lesionen la libre empresa, la propiedad privada, que lesionen la equidad de competencia, la igualdad de competencia, nosotros seremos pues los primeros en señalar esas situaciones que puedan estar afectando al gremio empresarial, sobre todo porque quienes primero salen afectados en este tipo de errores son los que tienen menos capacidad de respuesta, menos capacidad de aguante, por así decirlo, que son los micro y pequeños empresarios. Ahora, también ustedes esperan que este nuevo gobierno que va a asumir el próximo 1 de junio rompa con estos privilegios que se han venido dando, que ustedes han estado denunciando, digamos, en este programa. Es decir, el hecho de, por ejemplo, de que un grupo reducido de empresarios
tiene acceso a las licitaciones y que generalmente las ganan los mismos empresarios, decía doctor. Por supuesto, eso es parte de nuestros objetivos principales, el generar la participación de todos los sectores productivos del país en la generación de leyes y de toma de decisiones importantes que lleven o traten de enfocar los problemas de los diferentes sectores. Todos nosotros conocemos de que aquí los problemas existen desde hace 20 años y la gente cada día se ha venido hundiendo en una zozobra y sin capacidad de poder competir dentro de un verdadero marco de libertades. Y eso, Romeo, no solo incluso ha aplicado a la competencia de los chiquitos, que han sido los que más fácil han podido salir del mercado, empresas que están desapareciendo, que ya desaparecieron, gente que ha quedado endeudada y que no ha encontrado ninguna capacidad de ayuda por ninguno de los sectores que han dicho representar, hasta mega empresas, hombre, corporaciones muy grandes de nivel internacional. Miremos el tema de las líneas aéreas, por ejemplo. Aquí hay una cantidad de intereses ahí que no permiten que haya una verdadera competencia. Si nosotros nos queremos poner y nos queremos preciar de ejemplares que queremos compararnos con el mercado de libre empresa como el de los Estados Unidos, pues entonces empecemos por cumplir lo que la ley dice. Pero aquí se dice una cosa y desgraciadamente se hace otra cosa basado en que la gente tiene mucho acceso a las tomas de decisiones, hay mucho tráfico de poder, eso te lleva y te genera corrupción, rompe con la institucionalidad del Estado. Y nosotros pretendemos que nuestro presidente Mauricio Funes, de verdad, así como lo ha planteado, haga ya y tome acciones para poder enderezar el rumbo de tal manera que se ha venido aplicando el principio de que el pez más grande se come el más chico. Por supuesto. Y ahorita, lo que decía el doctor Martínez Cetino, el gobierno que va a recibir Mauricio es un gobierno bastante complicado en tema económico nacional. Aquí nos han dicho siempre de que las políticas las que se han implementado están fallando por la gran crisis internacional. Y es cierto, pues que nadie puede obviar eso. Pero ¿cuáles han sido las políticas internas de desarrollo para los sectores? ¿Para quién las políticas o escasas políticas que se han dado, a quién han beneficiado? ¿Hacia quién se han orientado? ¿Se ha contemplado realmente políticas de salvataje como las que han hecho economías libres y grandes como los mismos Estados Unidos? Tú te das cuenta de que acá han habido sectores de pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar puertas porque no ha habido un gobierno que por ejemplo, que haya colaborado con una política de eficiencia de soporte alimentario. Llegamos hace 2 años, Romeo, a tener la libra de frijol a casi 1.35, 1.40 de dólar. Y eso no es problema de la crisis internacional. Fue problema por la falta de visión de una política aquí interna para poder promover el desarrollo y la producción de granos básicos. Entonces, nosotros creemos de que es el tiempo de que rompamos con estas cadenas, que no le demos mayor larga a esta situación, porque si se acaba el trabajo en el país, el empresario pierde su negocio, la gente pierde su empleo, pero todos tenemos que enfrentar un día el pago de nuestras deudas. Y la morosidad va a crecer. Hace poco encontramos empresarios que nos dicen, mira, a mí me han bajado las ventas hasta en un 60% en los últimos meses. ¿Y cómo voy a hacer para pagar mis deudas en el banco? Entonces, los bancos, pues también, gracias, están muy líquidos, están muy sanos, pero pensemos que tenemos que tener una política de efecto social para contrarrestar esa gran zozobra económica que se nos puede venir. Esta situación se da, esta situación de que algunos sectores empresariales se benefician con lo que se llama el músculo del Estado. Doctor Martínez, ¿se da porque ha habido un gobierno indulgente, complaciente con este sector empresarial, o también porque hay vacíos de ley y no están muy claros los mecanismos de competencia que se tienen que desarrollar en el país? Ese es un buen punto. Y quizás como todo esto tiene una vinculación entre que si hay sesgo político, que si no hay sesgo político, yo quisiera mencionarte que hay un estudio de la UCA sobre corrupción y transparencia que precisamente financió la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y CREA Internacional. En este estudio escogieron una muestra de varios miles de empresarios de todos los tamaños y analizaron principalmente el tema de transparencia. Y este estudio está, por cierto, en internet, es fácil accesarlo.
No lo decimos nosotros como UNAES. Parte de las conclusiones decían, por ejemplo, que más del 80% de los empresarios manifestaron que los funcionarios públicos, que también son empresarios y que están en el gobierno, crean... Funcionarios públicos, empresarios, parte del gobierno. Que son parte del gobierno. Generan sesgo y favoritismo para ciertos sectores empresariales. Esa es una de las conclusiones. Es decir, que dirigen la asignación de recursos, la asignación de licitaciones a ciertos sectores.